Antes de empezar, no soy dueño del anime ni de sus personajes, ni tampoco de las músicas que aparecen, crédito a sus respectivos autores. Ahora sí vamos con intro. El último espadachín de la niebla, capítulo 4. Había pasado un mes desde que Izuku había peleado contra Chisaki, y había adoptado a Eri como su hija, teniendo un motivo para vivir, y ese era proteger y educar a su hija, pero de seguro muchos se estarán preguntando de qué pasó con la familia de Izuku. Bueno, desde que Izuku había desaparecido, Inko junto a Mirumi buscaban constantemente a su hijo barra hermana, pero casi todos sus esfuerzos habían sido en vano, ya que no pudieron tener ni siquiera una pista de su paradero. Incluso la familia Bakugo, la cual tenía una gran amistad con los Midoriya, se unieron a la búsqueda, pero era igual, ni una pista del pequeño Izuku. Incluso cuando los años habían pasado, no pararon en buscarlo, pero Mirumi y Katsuki se prometieron que harían todo lo posible para encontrarlo a toda costa, y esa fue una gran motivación para que ambos amigos tuvieran el deseo de ser héroes, tenido como objetivo entrar en la UA, para que ninguna otra familia pase por lo mismo. Con Izuku. Nos encontramos a un peliverde, el cual estaba en un callejón, contando el dinero de una misión que le encomendaron. Izuku. Muy bien, con este dinero podré comprar todo para la comida del mes. El peliverde había desaparecido en un shunshin, y apareció en la cima de un edificio, viendo el hermoso paisaje de la ciudad por la noche. Izuku. Qué hermosa ciudad, lástima que su belleza la arruinan los criminales. Izuku estaba a punto de irse a su hogar para ver a su hija, la cual estaba siendo cuidada por unos clones de sombra, pero antes pudo ver como una mujer de pelo rubio con rasgos reptilianos, la cual estaba con mucha sangre saliendo de sus brazos y cabeza, y al parecer no podía caminar muy bien, ya que al parecer se había roto el tobillo. Izuku. ¿Qué mierda? El espadachín decidió acercarse para ver con más claridad la situación, y en eso de las sombras apareciera un hombre algo obeso, el cual tenía mucho vello en todo su cuerpo, asemejándose a un hombre lobo. Wolf. Jaja, al parecer la heroína Ryukyu no es rival para el Wolf, pero es una lástima que tengas que morir, pero antes de eso me voy a divertir contigo, preciosa. El hombre bestia se comenzó a desabrochar los pantalones, siendo visto con mucho horror por la heroína dragón, la cual no podía hacer absolutamente nada ante él. Pero en eso alguien había lanzado unos cristales con forma de huesos de peces, siendo esquivado el ataque duras penas por el villano el lobo. Wolf. ¿Quién rayos es? En eso había aparecido Izuku enfrente del villano, y detrás de él estaba la heroína herida. El peliverde tenía en sus manos a la espada gemela Iramekarei, el cual había usado para lanzar el anterior ataque. Izuku. Tú eres el villano Wolf, ¿verdad? El sujeto sospechoso de múltiples violaciones a heroínas profesionales y a chicas de secundaria. Wolf. Y tú eres el demonio de la niebla, ¿verdad? Izuku. Vaya, ¿has oído hablar de mí? Wolf. Claro que sí, eres conocido por matar a varios grupos criminales de alto calibre, tienes algo de parecido con el asesino de héroes Style. Izuku. Yo solo mato a personas como tú, no ando por ahí matando héroes, aunque él solo mata héroes que solo buscan fama y dinero, y sus actos no son tan malos. Wolf. ¿Has medido a matarme? Izuku. Bueno, yo solo estaba de paso para irme a casa, y me topó con a un hombre bestia intentado violar a una linda señorita. La heroína Ryukyu se había sonrojado al oír que alguien le había llamado linda, pero se notó tanto debido a la sangre que le cubría. Wolf. Oh vamos, ¿acaso no te quieres divertir con ella también? Izuku. No estoy tan desesperado para tener sexo como tú. Wolf. Pues primero te mataré y luego me divertiré con esa perra. Izuku. Pues inténtalo. El peliverde había volteado la mirada a ver a los ojos a la heroína, pero ella no podía ver sus ojos debido a sus máscaras.
Izuku, no se preocupe, todo estará bien. La heroína pudo ver que las palabras del peliverde eran sinceras, así que decidió confiar en él. Wolf se había lanzado en contra de Izuku para intentar rasguñarlo, pero Izuku había cambiado de espada, teniendo ahora mismo a Kabutowari, y ambos comenzarían a soltar chispas, debido a las garras de Wolf y por la hacha de Kabutowari, los culés estarían chocando constantemente, siendo visto con asombro por la heroína dragón, ya que Izuku estaba teniendo la ventaja en la pelea, y eso es gracias a su agilidad, a diferencia de Wolf, el cual no podía seguirle el paso al peliverde, el cual estaba humillado al hombre bestia. Izuku, muy bien, es mi turno. El peliverde comenzaría a soltar múltiples tajadas contra Levesita con la espada sin filo de una manera muy agresiva, tal como Akeno Hinin, haciendo imposible contrarrestar el ataque a Wolf. Eneos Izuku había dado un gran salto para atacar con la parte de la hacha, pero Wolf se había cubierto con su brazo derecho, pero ese fue un error, ya que el hacha le había quedado clavada en su brazo, pero lo peor fue cuando Izuku había usado la parte del martillo para golpear el hacha, logrando cortar por completo el brazo del villano, haciendo que suelte un fuerte grito de dolor. Wolf, maldito, pagarás por eso. Izuku, ¿sucede Wolf? ¿Acaso no ibas a matarme? Wolf, y lo voy a hacer, toma esto. El villano había arrancado una parte del suelo, teniendo ahora mismo en sus manos una gran roca, y procedió a lanzarla en contra de Izuku, pero esta había usado la parte del martillo para romper la gran roca, pero cuando la destruyó pudo ver que Wolf se fue en contra de él a toda velocidad, pero Izuku rápidamente cambiaría rápidamente a la espada Shibuki, y ambos habían chocado, estando Izuku forcejeando con su espada y Wolf con sus garras. Wolf, nunca te lo voy a perdonar, te mataré pase lo que pase. Izuku, ¿en serio? Pues como yo sé, los muertos no pueden hacer nada contra mí. En eso se había activado las etiquetas explosivas, haciendo una explosión que acabaría con la vida del hombre lobo, cayendo al suelo su cuerpo sin vida. Izuku había guardado su espada en su pergamino, y luego procedió a ir con la heroína Ryukyu, la cual estaba aún en el suelo. Izuku, Ryukyu-san. El peliverde había tomado el pulso de la heroína, alegrándose que aún seguía con vida, y que solo estaba inconsciente. Izuku, tengo que darme prisa. El peliverde había tomado a la heroína en sus brazos, llevándola al estilo princesa a su hogar para curarla. En la casa de Izuku. Podemos ver a la pequeña Eri viendo la televisión, mientras comía unas palomitas, estando cuidada por unos 4 clones, los cuales estaban vigilando el alrededor de la casa. En eso los clones habían desaparecido, y la puerta fue abierta por un Izuku que tenía en sus brazos a un malherida Ryukyu. Eri, papá, ¿qué pasa? Izuku, rápido Eri, trae el botiquín, esta mujer está muy grave. Eri, enseguida papá. El peliverde había puesto en el sofá a Ryukyu, y en ese momento llegaría Eri con el botiquín en sus manos, dándole a su padre. Izuku, gracias hija. El peliverde comenzaría a usar todo lo que tenía a su alcance en su botiquín, procediendo a limpiar toda la sangre que tenía en su cuerpo, teniendo cuidado en no lastimar más el cuerpo de la heroína. A la mañana. La rubia comenzaría a abrir los ojos poco a poco, intentando acostumbrarse a la luz solar que le daba en sus ojos. Cuando Ryukyu se levantó del sofá, pudo ver en una pequeña mesa un botiquín abierto, y cuando se dio la vuelta pudo ver a una niña de pelo blanco sentada en mesa, estando comiendo unos huevos revueltos con pan tostado, y en la cocina se pudo ver a un Izuku cocinado más huevos revueltos. Ryukyu, ¿dónde estoy? Al decir padre e hija se voltearían para ver la heroína. Izuku, oh vaya, ya despertaste. Eri, buenos días señora. Pensamientos de Ryukyu, señora. La heroína intentaría levantarse, pero aún sentiría mucho dolor, así que volvió a tomar asiento en el sofá. Izuku, no hagas esfuerzo, aún no te has recuperado. Ryukyu, así que no era un sueño. Izuku, claro que no, si no hubiese llegado en ese momento, ahora mismo estarías con un gran trauma. Ryukyu, ¿por qué me salvaste? Izuku, porque estabas en peligro. Ryukyu, pero tú eres uno de los asesinos más peligrosos que hay, no entiendo, ayudarías a una heroína, sabes muy bien que puedo avisarles a otros héroes sobre ti, ¿no? Izuku, lo sé muy bien, pero prefiere ayudarte antes de ver cómo eres abusada sexualmente. Eri, papá, ¿qué significa eso? Izuku, cuando seas grande lo entenderás. Ryukyu, ¿quién es ella? Izuku, ella es mi hija, se llama Eri. Eri, mucho gusto señorita. Pensamientos de Ryukyu, qué linda. Ryukyu, ¿algo se está quemando? Izuku, los huevos.
El peliverde se había ido corrido a toda velocidad para evitar que se le queme el desayuno, mientras que Eri solo se había acercado a la heroína Ryukyu, la cual comenzaría una conversación con pequeña niña. Ryukyu, y dime Eri, ¿cómo te trata tu papá? Eri, es muy bueno conmigo, me enseñó a muchas cosas como sumar números, a leer corrido. Pensamientos de Ryukyu, al parecer es un buen padre, pero aún no me convence. Ryukyu, y dime Eri, ¿quién es tu madre? Eri, no tengo mamá, mi verdadera madre me abandonó y fui usada como experimento por hombre muy malo. La pequeña niña solitaria unas leves lágrimas, pero rápidamente se las secaría, y luego mostraría una sonrisa. Ryukyu, ¿cómo se llamaba ese hombre malo? Izuku, su nombre es Kai Chisaki, mejor conocido como el villano Overhaul. Ryukyu, ¿Overhaul? Izuku, la encontré en un callejón cuando yo ya había terminado un trabajo, y de ahí salió Chisaki para llevarse a Eri, pero tuvimos una pelea, pero desafortunadamente logró escapar, y después de eso me llevé a Eri conmigo, y ahora míranos, somos padre e hija. El peliverde había tomado en sus brazos a la pequeña peli blanca, y comenzaría a levantar por encima de sus hombros, y la niña comenzaría a soltar unas risas al ver cómo su padre la levantaba levemente. Ryukyu, una pregunta más. Izuku, dímela. Ryukyu, ¿por qué mataste tanto héroes como villanos? Izuku primero bajaría a su hija, y la puso en el sofá, y luego procedió a mirar a Ryukyu, la cual estaba esperando la respuesta a su pregunta. Izuku, en mi camino me he encontrado a varios grupos criminales, los cuales estaría metido en el tráfico de armas, venta de armas y drogas, siendo un 50% los villanos y bandas de la mafia. Ryukyu, ¿y el otro 50%? Izuku, ¿esos serían los héroes? ¿Acaso nunca te has preguntado cómo es que las bandas consiguen a gente inocente para luego venderlas o peor aún, usar sus órganos para venderlos? Pues los héroes son los responsables de esos, ya que aprovechan su título de héroe para atar a gente con engaños, ¿o acaso me lo vas a negar? Ryukyu, no lo voy a negar. Izuku, pero estoy consciente de que no todos los héroes, ese sería el caso de All Might, Mirko, Edgesotitu. Ryukyu, yo. Izuku, sí, pude ver que tus actos son de un verdadero héroe, uno que sí busca el bien de las demás personas, no como los otros que solo buscan fama y dinero. La heroína solo mostraría una sonrisa al oír esas palabras. Izuku, pero ahora mismo tenemos que curarte, no puedes irte en ese estado, aunque te guste o no, te quedarás hasta que te cures, por lo menos Eri no se sentirá sola. Ryukyu, ¿qué? La pequeña solo miraría de una forma muy tierna, haciendo que la heroína tenga un ataque de diabetes, al ver tanta ternura. En este mes Izuku y Eri se llevarían muy bien con la heroína Ryukyu, la cual se había encariñado mucho con la niña, incluso con Izuku, pero ella comenzaría a sentir algo por el asesino, algo que ella no podía explicar, pero Izuku también sentía algo por la heroína, pero él casi no lo demostraría, debido a que siempre llevaba su máscara puesta. El tiempo se había ido volando, y ahora mismo era de noche, y los estaban en la sala viendo una película, pero Eri se había quedado dormida, y fue llevada a su habitación por su padre, el cual la había dejado en su cama, y el peliverde la había cubierto por sus sábanas con forma de animales. Izuku, buenas noches Eri. Izuku había salido de la habitación de su hija, y cerró la puerta con delicadeza, y ahora solo se encontró con la mirada de Ryukyu, la cual tenía una sonrisa en su rostro. Izuku, ¿qué? Ryukyu, eres un buen padre, ¿lo sabías? Izuku, Eri ha sufrido demasiado, es lo mínimo que puedo hacer. Ambos solo se quedarían callados, pero Izuku decidió romper el silencio. Izuku, voy a preparar la cama para que duermas. El peliverde se fue a toda velocidad para evitar mirar a la heroína, pero esta solo se estaría riendo en voz baja, al ver la reacción de Izuku. Habían pasado 10 minutos, y ahora mismo se puede ver a una Ryukyu en la cama, la cual miraba a un Izuku estando llevándose unas sábanas para dormir en el sofá. Izuku, buenas noches. El peliverde estaba a punto de irse pero fue llamado por la Ryukyu. Izuku, ¿qué pasa? Ryukyu, ven por favor. Izuku, ¿qué pasa? ¿Acaso le tienes miedo a la oscuridad? Ryukyu, no es eso tonto, solo quiero hablar contigo. El peliverde se había sentado en la cama, estando frente a la heroína dragón. Ryukyu, ¿podrías quitarte eso? Izuku, ¿mi máscara? Ryukyu, sí, por favor. Izuku, ¿por qué debería? Ryukyu, bueno, ya vamos un mes conociéndonos, ¿no crees que es hora de mostrar nuestros rostros? Izuku, bueno lo haré, pero si tú recoges tu cabello. Ryukyu, bueno, pero no te vayas a burlar. Izuku, lo prometo.
La rubia comenzaría a recoger el cabello que tenía tapando uno de sus ojos, y mostró unos hermosos ojos de color amarillos con pupilas rasgados, siendo visto por un Izuku maravillado. Ryukyu, ahora es tu turno. Izuku, está bien. El peliverde se comenzaría a quitar la máscara poco a poco, y cuando se la quitó por completo, dejó mostrar a un chico de pegas con una cicatriz en su ojo izquierdo. Ryukyu solo puso una de sus manos en la cara del peliverde, y comenzaría a acariciarlo con delicadeza. Ryukyu, eres muy lindo. Izuku, y tú muy hermosa. La rubia se comenzó a acercar al rostro del Midoriya, el cual comenzaría a imitar la acción de la rubia, y ambos comenzarían a sentir sus respiraciones, hasta que ambos unieron sus labios en un beso. Ambos solo sentirían la calidez del otro, pero Izuku había dejado caer su máscara al suelo, y había entrelazado sus dedos con la heroína dragón. El beso entre ambos había durado 1 minuto entero, hasta que ambos se habían separado por falta de aire. Ambos tenían un sonrojo en sus rostros, pero Ryukyu estaba muy feliz. Izuku, ¿eso qué significa? Ryukyu, significa que ahora soy la madre de tu hija, y que tú eres solo mío. La rubia había besado nuevamente al peliverde, pero la había tomado de sus caderas, hasta que ambos cayeron en la cama, pero Izuku antes había puesto sellos de silencio para no despertar a Eri, y en esa noche Izuku y Ryukyu se habían unido por completo, teniendo un amorío entre un demonio y una dragona. Fin del capítulo.